detener. Esta es la parte esencial de lo que vamos a realizar esta semana. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros no aplicamos las técnicas e instrumentos adecuadas para un caso? ¿Llegaremos al diagnóstico correcto? No. Vamos a ver un ejemplo hipotético y vamos a comparar qué pasaría. Entonces, yo aquí como objetivo dice identificar, sí, vamos a identificar, pero va a llegar el momento, porque aquí lo vamos a identificar, de estos signos de alarma que yo tengo aquí, cuáles son los que me van a servir y cuáles no, qué técnicas e instrumentos me van a servir y cuáles no. Pero ya cuando vayan a aplicarlo, entonces yo cambiaría ese objetivo y ya sería para la semana número 4, que es la determinación. Tienen que determinar de todos esos que han identificado cuál es el que a mí me sirve y el que yo voy a coger y voy a aplicar. Porque de esa buena selección que yo haga, de ahí dependerá el resultado o el presunto diagnóstico. Y siempre me gusta hacer esta analogía. Y es que, por ejemplo, nosotros vamos al médico porque nos sentimos que tenemos secreción nasal, tenemos fiebre y tenemos tos. Esos son los signos de alarma por los que nos dirigimos al doctor. Vayan conmigo, ¿verdad? Pero cuando llegamos allí, el doctor está visualizando que tengo secreción nasal, que tengo tos y que tengo fiebre. ¿Eh? O que tengo malestar. Le estoy diciendo todos esos signos de alarma, esos síntomas que yo tengo que se convierten en signos de alarma para el doctor. Él dice, bueno, vamos a ver. Y lo primero que te dice, a ver, vamos a ocultar. Ahí te oculta y ve si tienes ruidos en el pulmón. Pero él no se contenta con eso. Y dice, sí, ya tienes ya reforzamiento, tienes neumonía o tienes bronquitis. Él no dice eso por ocultar. ¿Eh? Él no se contenta con eso. Y te dice, bueno, vamos a tomarte la temperatura de nuevo. Y te toma de nuevo la temperatura. Ya ha aplicado 2 técnicas para seguir contrastando ese diagnóstico, esos signos de alarma que nosotros le estamos manifestando. Ya está diciendo 2 más. Te ocultó y te puso entonces el termómetro para medirte la temperatura. Pero todavía a él no le es suficiente para llegar a un diagnóstico. Y te dice, ves al laboratorio y hazte estos análisis. Y tú vas al laboratorio y te haces los análisis y regresas donde está él. Y entonces, ¿qué está mirando él? A ver si los análisis dan que tienes algún parámetro alterado que pueda indicar que tienes infección. El eritro, por ejemplo. Puede que te dé alterado, pero todavía él no tiene el diagnóstico. Él sigue indagando. ¿Eh? Y después te dice, mira, vaya a rayo X y hágase una placa de tórax. Ya con todos los elementos que él tiene, todo lo que nosotros le dijimos, secreción nasal, malestar en el cuerpo, tos, fiebre, eritro y ahora la placa. Ahora cuando llegue ese rayo X, él puede decir, lo mira y dice, no tiene reforzamiento, no tiene neumonía y solo es una bronquitis. Ahí ese rayo X es el instrumento final, el que le dio el cuño final, el que le dio el resultado y que ya ese sí dice, sí, tiene tal cosa. Es cuando a veces uno le dice al doctor, no, me siento mal, las comidas me caen mal, ¿eh? Y él te manda hasta que dice, mira, vamos a hacerte bueno, la laparoscopía es introduciéndote el equipo por el abdomen, introduciéndote también el equipo por la boca, llegando a... Entonces, eso es importante, porque ya cuando hacemos eso, que se hace ese instrumento, se aplica ese instrumento por el parte del doctor, tienes el diagnóstico final. Pero, ¿qué pasaría
Si nosotros le decimos todo eso al doctor y al final el doctor te dice, no, vaya y hágase un eco de abdomen, tiene algo que ver el eco de abdomen con los signos y síntomas que le estamos poniendo nosotros como pacientes al doctor. No, ¿verdad? Porque el estómago no tiene nada que ver con un proceso viral de catarro, de virus. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si él me manda a lo mejor a hacerme un eco de abdomen, el diagnóstico estará equivocado, estará errado. Por eso hay que determinar de todos esos que yo conozco, según los signos de alarma, cuál es el instrumento que yo voy a aplicar para que me dé el diagnóstico, el presunto diagnóstico certero. A veces nos llegan a las escuelas esos informes de diagnóstico y a mí, estudiantes como ustedes me han dicho, a mí me llegó la profesora, pero no tenía nada que ver con lo que tenía la alumna. ¿Qué pasó ahí? Que los instrumentos que le aplicaron a la estudiante o al estudiante no tenían nada que ver con lo que estaba presentando. Entonces, de ahí la importancia de la determinación de los instrumentos correctos para llegar a un diagnóstico certero. Bien, entonces, primeramente, antes de comenzar a modelar la actividad, que va a estar compuesta por dos partes. La primera va a ser la caracterización psicopedagógica y la segunda la aplicación de las técnicas e instrumentos. Me quiero referir a la tarea. La tarea práctica número 2, lo primero que tienen que hacer es revisar las recomendaciones, disculpen, las recomendaciones, precisiones o sugerencias que yo le dejé en la retroalimentación de la tarea. Eso es lo primero. Darle las gracias, ¿no? Por la puntualidad en la entrega de tareas. En este momento, yo habilité el cuestionario número 2 hasta mañana a las 8 de la noche. Si hay algún estudiante o alguna estudiante que no lo haya hecho, lo puede hacer en este lapso, pero tiene que decirme a mi profesora, póngame la nota del cuestionario número 2, porque ya yo cumplí con ustedes y califiqué todas las tareas y las subí al SGA, así como el cuestionario. Entonces, si quedó alguien pendiente, lo hace y me lo dice. Hasta mañana a las 8 va a estar habilitado. Bien. Entonces, darles las gracias por la puntualidad con que entregaron las tareas y también por la calidad. Entonces, si hay alguna sugerencia o recomendación, por favor, tenerla en cuenta, porque hay algunos grupos que se adquirieron y hicieron su tarea correctamente, caracterizaron, describieron de manera abstracta, pudiéramos decirlo, el caso, determinaron los signos de alarma y pusieron las 5 acciones que ellos harían como docentes para ir menguando, corrigiendo, compensando estas dificultades que está presentando este estudiante. Pero hay otros equipos que han hecho una caracterización más desarrolladora, más completa. Entonces, esos que ampliaron la caracterización solo tienen que ir contrastando qué les faltó de la guía, porque ahora sí vamos a trabajar con la guía de caracterización para ya que la caracterización quede diseñada completamente, que no quiere decir que no se pueda seguir mejorando, ampliando,
Porque ¿qué va a pasar? El examen final de ustedes es la unión, miren, la unión de la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. Por tanto, esto tiene que quedar correcto, porque ustedes verán que al final, si tienes bien la 2, tendrás bien la 3, vas a tenerlo todo. Y solo es copiar y pegar e ir armando el examen final. Pero por eso tiene que estar de manera correcta. Entonces, vamos a compartir la tarea, que de ahí se va a derivar. Mire, tarea práctica número 3. Y la tarea práctica dice caracterización psicopedagógica. Aquí ya sí se necesita la caracterización completa. Y el objetivo es desarrollar el proceso de caracterización psicopedagógica del caso seleccionado mediante la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación y la conformación de los resultados. Por tanto, entonces, bueno, la doctora le dice que le da una serie de orientaciones para que ustedes trabajen. Entonces, igual le digo, esta actividad número 1, si ustedes la hacen, verán que se repite el proceso. No, tengo que mirar atrás. Bueno, aquí dice, analice cuáles son los signos de alarma. Según los signos de alarma que presenta el caso, seleccione los instrumentos y técnicas de evaluación. Aplíquelo, determine los resultados e indique las áreas potenciadas y limitadas. Y a partir de esto, elabore la caracterización. Yo les pido que vamos a invertir el orden. Vamos primero a hacer la caracterización, porque a partir de lo que yo conozco, que dentro de lo que yo conozco tienen que estar estos signos de alarma, porque si yo empiezo a describir mi estudiante y digo que tiene problemas en los procesamientos cognitivos, al procesar en los procesos matemáticos de suma, resta, multiplicación, división, en la creación, en la interpretación, argumentación, valoración, yo estoy diciendo que hay problemas en los procesos cognitivos. Entonces, estos signos de alarma están dentro de la caracterización. Por tanto, yo lo voy a modelar ahora. Ustedes van a primero a elaborar la caracterización y después van a poner debajo, si quieren, los signos de alarma y debajo si vamos a aplicar las técnicas e instrumentos. Pero lo vamos a hacer en este orden y yo se lo voy a modelar ahora y le voy a enviar también el documento para que lo tengan. Un documento hecho por mí manualmente, ahora mismo con el otro grupo, que suelo hacerlo con todos los grupos, y lo vamos a ver ahora. Ahora, aquí ustedes tienen, bueno, aquí la doctora dice las partes, ¿no? Cómo van a presentar el documento, tarea práctica número 3, tema caracterización, equipo tal, integrante, y a partir de la segunda página, entonces van a comenzar como yo les voy a explicar. Aquí tienen los criterios de evaluación y aquí viene la guía de desarrollo de la caracterización individual. Yo sugiero que esto que hay aquí, este estudio anamnésico, va aquí. Porque si lo ponen dentro de la parte general, estamos entonces, eso no va entre los datos de general. Porque aquí el estudio anamnésico, ustedes comenzarían, por ejemplo, diciendo María Paula es producto de un embarazo, ¿ves? Entonces, este estudio anamnésico es lo primero que va. Y después, bueno, los antecedentes familiares. Si hay algún familiar que tenga, ¿ves?
Entonces, déjenme quitar esto de aquí. Y ustedes tómenmele una foto a esto. Yo pondría aquí 1, aquí 2, y bueno, aquí ya 2.1. Y estos son como datos generales. Vamos a dejarlo ahí, a ver si puedo. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Como ustedes pueden ir observando, aquí viene el desarrollo cognitivo, desarrollo comunicativo, emocional, adaptación e inserción social, o sea, aspecto por aspecto, que termina con la familia, con la comunidad, porque todo es importante. Ahora, hago énfasis en que a pesar de que aquí está por punto, porque es una guía, se redacta en forma de párrafo. Anoten eso. No puede aparecerme una caracterización punto por punto, porque es como despedazar al caso, al estudiante. Él no tiene la cabeza por un lado, los brazos por el otro. Es un conjunto, entonces tenemos que describirlo de esta manera. ¿Dudas hasta ahí? No. Bien. Entonces, en esta tarea, ya ustedes después que pongan todo eso, grupo, o sea, a partir de la segunda hoja, lo primero que van a poner es la caracterización. Y miren que en la tarea está la guía para hacer una caracterización grupal y para hacerla de un caso individual. ¿Cuál vamos a coger? La de hacer un caso individual. ¿Mm? Y les pongo aquí que se redacta en forma de párrafo. Eso no se nos puede olvidar. Ahora, después terminaron de hacer toda la caracterización y lo pueden hacer así, en forma de este cuadro. Y como yo les decía, vamos a utilizar, yo sugiero, no quiere decir que ustedes no puedan incluir otras técnicas e instrumentos, pero estas tres vamos a utilizarlas por excelencia. Y aquí vamos a poner instrumentos y técnicas a utilizar y aquí análisis de los resultados o análisis de los instrumentos, como dice allá en la tarea. Y la primera no fue la observación como primer instrumento, es la observación. Entonces ustedes pueden hacer una guía de observación que cuando vayan a estudiar la técnica de observación como técnica de diagnóstico, puede ser que ustedes la hagan una observación directa, una observación, eh, diríamos, estructurada, porque a lo mejor ustedes lo que quieren es ver el comportamiento del niño en el aula. Pero a mí me gusta mucho la observación abierta. Desde que el niño entra por la mañana a la escuela y yo quiero observar quién lo trae, cómo lo trae, quién trae la mochila cargada, cómo se despiden, si se dan un abrazo, un beso o solo lo sueltan, el niño se baja y o se baja o si viene a pie, entra caminando y no se despide de la persona. ¿Quién es la persona? Recuerden que todo es importante. Entonces, lo veo en el aula, lo veo en el receso, lo veo en la educación física y esa observación es abierta y lo estoy observando en todo momento. Por eso es que esto es un proceso no de un día, sino que es un proceso que recuerden que para que ya el caso se lleve a análisis, se lleve a estudio, tiene que ser de manera consecutiva, persistente y repetitiva en el tiempo. Tiene que ser o la misma conducta o el mismo comportamiento o la misma necesidad educativa que no aprende
que no logra leer, que no logra escribir, que no logra calcular, pero que esto persiste, no mejora. Por eso es que hay un tiempo para decir, bueno, se ha hecho tanto y no se logra avance, vamos a estudiar a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, para analizar, ustedes ponen al lado, la observación me permitió conocer que Ana Paula es una niña que realmente no se relaciona con sus compañeros o mantiene esta conducta o no logra resolver las actividades a pesar de que se le dieron nivel. Ustedes ponen ahí para qué les sirvió la observación. En síntesis eso. ¿Qué fue lo que le permitió a ustedes la observación? Y ahí lo van poniendo el análisis, porque ustedes verán que en la medida que van poniendo el análisis, ya van teniendo claridad de lo que va pasando. La entrevista, igual, formulan una entrevista que puede ser, como es una modelación de entrevista, puede ser 10 preguntas, 8 preguntas, y la entrevista va a ser dirigida. Aquí la entrevista no es para el niño, es para la familia, para conocer esa anamnesis, porque al niño no se entrevista. Uno puede que en el diálogo con el niño y por la perspicacia que uno tiene vaya conociendo indicios y haciendo actividades que le permitan a usted conocer lo que está pasando y qué te pasa y en qué te puedo ayudar y por qué estás así hoy, esa carita que le estás preguntándole, pero no que tú lo sientes en una entrevista y le hagas 10 preguntas consecutivas, ¿ok? Eso con el estudiante. El DC puede que haga una entrevista, pero generalmente lo que utiliza puede que haga una entrevista buscando mayor información, pero ya lo hace como especialista. Pero el maestro lo hace de esta manera que yo les estoy diciendo, ¿no? Va conociendo, pero una entrevista así dirigida, no. Entonces, como la entrevista es al familiar, al representante legal, igual, ustedes ponen, la entrevista me permitió conocer cómo fue el proceso de gestación del niño, el parto o después del parto, cómo fue esa educación inicial, cómo fueron esos primeros años de vida, todo lo que le aportó la entrevista. En rasgos generales, usted lo ponía. La lista de cotejo. La lista de cotejo es muy buena y ustedes la pueden hacer un cuadro, me imagino, ¿no? Una lista de cotejo donde pueden poner todas las asignaturas y ver en el orden que tuvo dificultades por las asignaturas. O pueden coger una asignatura y poner las habilidades y en cuántas habilidades tuvo dificultades. Y al final cotejan. Y ustedes van a ver que ya esos resultados se van a corresponder con los signos de alarma. Porque si ustedes dicen ahí arriba que no lee, que no lee bien o no escribe bien o tiene dificultades en los procesos matemáticos, cognitivos, entonces aquí se les va a reflejar en esa lista de cotejo. Hice tantas evaluaciones de suma o de resta o de multiplicación o de división o de operaciones combinadas y no logró hacer ninguna. Ustedes lo que hacen es cotejar y ahí pueden tabular incluso los aciertos y los no aciertos, ¿no? Bien. ¿Ven? Y la lista de cotejo ponen igual. La lista de cotejo me permitió conocer las dificultades por área del conocimiento. En matemáticas, en lengua, y ahí es como yo les decía, va a haber correspondencia con los signos de alarma. Y por último, ahora vamos a buscar ese test que realmente me permita a mí decir, tiene tal diagnóstico. Ahora, ese test, ahí sí que ya yo les di 3, ahora ustedes tienen que buscar el test que se corresponde con ese presunto diagnóstico que ustedes suponen, porque ya ustedes tienen que imaginarse si es por el orden cognitivo, si es por el orden conductual, si es por el orden cognitivo. Van ustedes
aplicarle un test que mida conducta? No, porque entonces no irían por el camino correcto. Y si es de algún trastorno conductual o emocional, no tienen entonces, pero el niño aprende, es un niño que tiene coeficiente de inteligencia normal, pero sus dificultades están en el orden de la socialización, de el cumplimiento de normas. Entonces, ahí habría que aplicar instrumentos que permitan esto. ¿Mm? Entonces, por eso les puse aquí test que se correspondan con los signos de alarma. Ejemplo, si el estudiante tiene problemas cognitivos, voy a aplicar un test que mida coeficiente intelectual. Y pongo otro ejemplo. Por ejemplo, un estudiante que tenga déficit de atención, que no se concentre. ¿Qué le voy a aplicar? ¿Uno de coeficiente intelectual? No. Vamos a aplicarle a ver si en realidad tiene déficit de atención, no se concentra. Fíjense que no estoy hablando ni de hiperactividad, estoy hablando nada más de concentración. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí el test de los 5 minutos o dibujos, también pueden ser dibujos, a ver qué tiempo se demoró, porque cuando yo lo pongo a dibujar, veo si se concentra, como si el estudiante que le digo, toma esta hoja para que haga un dibujo y empieza. Y no logra colocar la hoja, no logra centrar la hoja, ni ponerla vertical, ni horizontal, ni por delante, ni por detrás. ¿Eh? Yo observando todo eso, el tiempo, los rasgos. Ah, pero para eso yo les voy a dar un link que les va a permitir a ustedes ver por lo menos algunos de los tipos de test que se utilizan para para definir este tipo de trastorno, que es psicodiagnóstico. Ahora, hay otros que se buscan, ¿no? Para buscar medir coeficiente de inteligencia, para los niños que presuntamente pueden tener eh, eh, autismo con grado con identificación con el signo de Asperger, pero también hay otros para medir. Estaba pensando en sus tareas, que me parece que hay dos grupos, no sé si es de aquí o del anterior, que hay dos equipos que tienen dislalia o discalculia. Hay también test para medir eso. Entonces, aquí pongo, fíjense que yo nada más que les estoy pidiendo que que utilicen 4 instrumentos o técnicas. Ahora, si ustedes quieren poner otro, están en su derecho. Si ustedes quieren poner aquí, por ejemplo, encuesta, eso no está mal. Ustedes aplicaron una encuesta. Si ustedes quieren ahora aplicar quizás un FODA, eso no está mal, pero yo para evaluarle al menos le estoy pidiendo 4 y le estoy dando 3 para que todos los equipos utilicen el mismo, porque es que estos 3 se utilizan generalmente en todas las investigaciones o en todos los diagnósticos. Déjame dejárselo ahí. Pero sí van a buscar uno que sí va a ser ese contundente, para decirlo de alguna manera, y que lo van a indagar ustedes porque son los que conocen el caso. Ustedes me podrían decir, profesores, no, los que conocen el caso son ustedes. Entonces van a indagar en correspondencia con esos signos de alarma y el caso que ustedes han descrito, cuál test me vendría bien. Entonces, igual ustedes van a poner aquí, el test me permitió comprobar que efectivamente presenta problemas cognitivos, pudiendo presumir que se trata de una discapacidad leve o que estamos en presencia de un estudiante con déficit de atención. Son ejemplos que yo estoy poniendo, ¿ves? Entonces, ¿cómo va a terminar esta tarea? Después que ustedes terminan con este cuadro donde han puesto todos los instrumentos utilizados y el análisis de ellos,
como ustedes mismos ven, el documento que le dan cuando van al doctor, que le da un documento así, una hoja, que tiene como unos cuadros y esos cuadros están llenos, pero al final dice diagnóstico y ahí el doctor te escribe lo que tienes. Asimismo, tiene que ser aquí. Ese diagnóstico es preciso, se da en un renglón, no tiene que ser un párrafo, porque ahí cuando me están poniendo un párrafo a veces vuelven a explicar todo el caso y no tiene ya sentido. ¿Qué se pone aquí? Presunto diagnóstico, 2 puntos. Esto lo escribí sin electricidad. 2 puntos. Ejemplo, discapacidad intelectual leve. Se acabó el diagnóstico. Ahora, a veces estos casos también vienen agravados por otra situación. Por eso yo pongo ahí una coma. Si es el caso que viene agravado por una desatención familiar, agravado por problemas conductuales, por ejemplo, desobediencia, que son esos niños que tienen discapacidad intelectual leve, pero además con una conducta inadecuada, porque en el hogar no tienen buenos ejemplos. Y entonces, para colmo, también tienen esas situaciones o problemas conductuales. Miren que le estoy llamando problema, porque si ya yo cambio aquí la palabra problema y pongo trastorno, entonces tiene 2. Y siempre se toma el de mayor peso. No puedo decir que hay algunos estudiantes que me ponen, tiene dislexia y agravado por déficit de atención. ¿Cuál es el que prima ahí? El principal debería ser estudiante o presunto diagnóstico, déficit de atención, coma, agravado por dislexia, porque supuestamente esa dislexia viene asociada a sus problemas de déficit de atención. Se pone siempre el de mayor peso, el que este puede repercutir en el otro. Supuestamente que tenga 2 cosas. Otro ejemplo que puse aquí es trastorno por déficit de atención. Miren que aquí sí ya le puse el nombre, trastorno. Aquí decía problema, pero aquí como es el que prima, el principal, puse trastorno por déficit de atención. Agravado por desatención familiar, porque la familia no coopera. Ese niño viene de un ambiente desfavorable totalmente. Entonces eso va a agravar la situación. ¿Por qué se pone ahí? Porque ya sabe que no vas a tener el apoyo que necesita. ¿Ok? Ahora, de aquí para abajo, ustedes ponen los anexos. Esa guía de observación, esa entrevista, esa lista de cotejo, me la ponen en los anexos. Pueden poner aquí anexos. Y pueden poner todos los que quieran ahí. Pero la tarea consiste primero en la caracterización y después en la aplicación y validación de los instrumentos para llegar al presunto diagnóstico. Y ahí se acaba la tarea 3. No me pongan recomendaciones, no me pongan conclusiones, no. Ahí se acaba. ¿Dudas? Bueno, yo les voy a pasar este link. A partir de ese link ustedes ya van a navegar y buscar lo que les interese. ¿Por qué? Porque y ahí tienen psicodiagnóstico. Es importantísimo. Ustedes todos los días están aplicando técnicas e instrumentos. Sí, ya voy a ponerle el documento también, Dani. Todos los días están aplicando técnicas e instrumentos. Cuando ustedes le dicen a los estudiantes, hagan una composición o una redacción
Eso lo pueden poner ahí en el cuadro ese, si ustedes lo consideran. Porque ahí en la redacción es una técnica o instrumento. Yo le digo a todo el grupo, vamos a imaginar que el estudiante tiene dificultades en las relaciones, ¿no? Interpersonales. Él tiene un trastorno de la conducta que no se lleva bien con sus compañeros. Entonces yo les digo, vamos a redactar hoy una composición y la vamos a hacer con diferentes temas. A ver, Guadalupe, tú lo vas a hacer sobre la familia y Erika lo va a hacer sobre el campo y Paul lo va a hacer sobre la playa. Pero Darwin lo va a hacer sobre su mejor amigo o sobre la amistad, porque esa es la parte que yo quiero conocer de él. Y eso es un instrumento que yo estoy utilizando. Igual que yo les digo, vamos hoy a realizar un dibujo. Y después de ese dibujo, ustedes siguen con el dibujo, que lo pueden llevar a todas partes, porque no saben que el dibujo está en la creación, en los procesos cognitivos superiores del pensamiento. Cuando ustedes le dicen a un estudiante, realiza un dibujo, es creación. Y ahí están trabajando el tercer nivel o el nivel superior del pensamiento. Y entonces, pero vamos a hacerlo diferenciado. A ver, fulano, tú vas a hacerme un dibujo sobre la casa, pero ahora cuando ustedes lean psicodiagnosis, ahí está el test del árbol, la casa, la persona, la familia. El árbol soy yo, y cuando yo le diga a Darwin, que es el niño que yo tengo con dificultades, Darwin, tú me vas a pintar un árbol, pero como a mí no me interesa porque Guadalupe no tiene problemas, le digo, bueno, Guadalupe, tú píntame los ríos y las montañas y Erika me va a pintar la familia, porque a mí lo que yo quiero saber de Darwin es cómo se ve él, qué pasa con él. Si quiero además, le digo, me pintas un árbol y después me pintas a tu familia. O le digo inteligentemente, vas a pintarme un árbol. Y después, muy bien, pero qué bien lo has hecho. Bueno, y ahora tu familia y complemento los dos. Y están aplicando técnicas e instrumentos, porque esos son también que se pueden aplicar. Y son cosas cotidianas que hacen los maestros en el aula, pero que es importante saber que son técnicas e instrumentos y que por el conocimiento que ahora ustedes tienen, a diferencia de otros maestros, pueden aplicarlo para conocer, para no voy a decir para diagnosticar, porque ustedes no llegan a ese diagnóstico final, pero sí para ir indagando, conociendo y poder caracterizar a profundidad y hacer las intervenciones precisas antes que tengamos el diagnóstico. Porque recuerden que a tiempo se gana tiempo y que mientras más rápido yo trabaje un problema, lo puedo erradicar y no dejar que se agrave. Entonces, en este momento les voy a enviar el ejemplo de este documento que yo les puse de ejemplo. Me dicen si ya les llegó. Ya les llegó, ¿verdad? Sí, Miss. Bueno, aquí tengo que les podía hacer una captura de pantalla. Fases de la entrevista. Pero eso no es relevante en este momento. Por supuesto que si ustedes van a hacer una entrevista, ustedes no pueden decirle
al padre de familia o representante legal, buenos días, y empezar a hacer una serie de entrevistas. Eso lleva, ¿no? Una presentación, lograr el rapport, ¿no? Ese intercambio de manera que se sienta cómodo la persona para comenzar a hacer las preguntas, de manera que él sienta de verdad que lo que están haciendo es en beneficio de su hijo y de él, ¿no? Para contribuir al mejoramiento de la situación. Si no, no logramos el efecto de la entrevista. Entonces, que ustedes conozcan eso y que, bueno, al final, después que se hacen todas esas preguntas que no se leen, uno tiene que ponerlas en un lugar, no sé, pero no, después que te la lees bien, tú vas haciendo las preguntas, pero nunca sacar el documento delante de la persona que se sienta que le estás haciendo preguntas así dirigidas una por uno. Y al finalizar, entonces agradecer, despedirse, ¿no? Esas son las fases de la entrevista que se deben tener en cuenta, pero que no es relevante analizar eso en este momento, sino que ustedes vayan a, a estructurarla y que debe ser una entrevista estructurada, porque como estamos modelando y es su primera vez, no van a hacerla abierta, ¿no? Porque no tendrían la fluidez quizás de tantas preguntas. Pero algo importante que se me olvidaba precisarle es que cuando ustedes tengan ese presunto diagnóstico, ustedes van a ir a este libro. Este libro se encuentra digital y en los centros de diagnóstico, en los DS, hay muchos psicólogos que lo tienen impreso, que es el DSM-5, que es el manual de los trastornos, de todo tipo de trastornos. Si no, busquen, desen a la tarea esta semana de preguntar, a ver, fulana, al DS, o si ustedes tienen alguno, debe haber un informe de esos que envían eh, de afuera, ¿no? Ya puede ser de la UDAE o de una consulta externa. Van a ver que tiene unas siglas, no, ¿cómo se diría? Voy a decir lo que no es la palabra, una numeración. Por ejemplo, dice FM10 y ese M10 puede decir discapacidad intelectual leve o quizás MS50 y te dice que tiene trastorno por déficit de atención. O quizás te dice PR20, que es, por ejemplo, dislalia o discalculia o trastornos del aprendizaje. Entonces, ese DSM-5 es el manual que atiende o que clasifica, es la palabra, de clasificación de los trastornos de todo tipo, psicoeducativos, emocionales e incluso psiquiátricos. Es el manual, el que tiene todos los trastornos del individuo. Entonces ustedes constatan ahí si realmente el presunto diagnóstico que les dio se corresponde con las características que tiene el DSM-5, que sería fabuloso que busquen entonces la tipología o la clasificación que le dan, la nomenclatura que le dan para clasificar ese trastorno. ¿Alguna duda? ¿No? Esta tarea, esta actividad, como yo les dije, comienza hoy y termina la próxima semana. Esta semana no concluye esta tarea, de manera que ustedes puedan dedicar, yo sugiero que dediquen toda esta semana a lo primero, revisar las precisiones, sugerencias o recomendaciones que yo les di. A partir de ahí, volver a trabajar la caracterización por la guía individual. Ya me quedó, vamos a decir, perfecto, ¿no? Ser bien positivo y bien optimista y bien empoderado. Me quedó perfecto. Terminé mi caracterización, entonces voy a la aplicación de técnicas e instrumentos y comienzan por parte, observación, entrevista, lista de cotejo,
los que ustedes además quieran incluir, si quieren incluir alguno más, y el test, ese test que me va a dar a mí como resultado final el presunto diagnóstico. Ahora, lo que sí no debería ser es que ustedes me pongan observación, entrevista, lista de cotejo y redacción. O observación, entrevista, lista de cotejo y dibujo. Porque con un dibujo solo no vas a llegar. Tienes que buscar algo más, un poquito más contundente. Puedes utilizar el dibujo y otro. Si utilizan el dibujo, busquen otro que complemente ese final indiscutible. No hay nada más que discutir porque este test sí que te da el punto final. No sé si me hago entender. Ok, Robinson. ¿No hay dudas? Bueno, las dudas las vamos a seguir aclarando en el camino porque ya mañana comenzamos a trabajar en esa caracterización. En esa yo sugiero que, como les decía, esta semana la dediquen bien a la caracterización y a la estructura de la observación dirigir, de la observación, de la entrevista, de la lista de cotejo y a buscar, a identificar cuáles son, según los signos signos de alarma, cuáles son los test que existen y de ellos seleccionar uno para poderlo aplicar y entonces en la próxima semana ya validar la aplicación. Por eso es que le dan 2 semanas. ¿No tienen duda? Bueno, deben tener unas cuantas, ¿no? Pero se van aclarando en la medida que vamos indagando. Algo importante que me preguntan por aquí es sobre la asistencia. Yo le estoy colocando la asistencia a todos los estudiantes que asisten, que no están retirados. Pero sí sería bueno que envíen esta grabación de la noche de hoy que está haciendo Paul, que le envíe al grupo para los que no han podido asistir, que al menos visualicen esta parte, que compartan el documento en el chat grupal, también el nombre de la guía, el DSM-5, y también del link de psicodiagnóstico. Ahí les va a encantar eso. Y es facilito de cotejar estos dibujos y estos instrumentos con con la explicación. Perfecto. ¿Qué representan las ventanas? ¿Qué representan las puertas? ¿Qué representan eso es en la casa, las tejas, el tipo de techo, todo? Ahí está muy bonito, ustedes van a aprender mucho. En el árbol, ¿qué representan las raíces, el tronco, la rama, los frutos, la forma del árbol? Todo tiene un sentido. Y recuerden que el árbol lo representa a ustedes mismos. Es el yo. Bueno, insisto, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, si no tienen duda, me dice Guadalupe que no. Vamos a entonces poner punto final a la sesión para que puedan socializar todo esto, lo envíen por el chat para los que no están conectados y mañana entonces puedan ustedes tener la retroalimentación de sus compañeros. Hace falta que aunque no asistan, porque no, pero al menos que compartan con ustedes a través del chat. Fulano busca esto, busca aquello y va aportando información, ¿ok? Porque si no, no se va a avanzar. Entonces no hay dudas. Bueno, entonces vamos a poner punto final a la sesión. Aprovechen estos minutos para enviar la información a sus compañeros y que mañana entonces ya tengan quizás alguna pregunta sobre, mire, Miss, tenemos este caso, considero que pudiéramos utilizar este test y entonces poder ir avanzando, ¿ok? Vamos entonces a poner punto final a la sesión del día de hoy, con muchas ganas de volvernos a encontrar mañana para juntos seguir construyendo el aprendizaje. Chao, nos vemos. Hasta mañana, Miss. Hasta luego, doctorita.
Pues, Gracias, Miss. aprovechen estos minutitos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, Erika. Paul, ya puedes parar la grabación para que no se te haga muy extensa. Porque me dice Hasta mañana, Miss. que Listo, mañana, Master. Hasta mañana. mañana. Me dice que están grabando todavía.